Mis padres retiran mi solicitud a la universidad de mis sueños para favorecer a mi hermano el hijo dorado, pero todo le sale mal y ahora han perdido su herencia, que ha sido puesta a mi nombre. Hola chicos, recientemente mis padres recibieron un castigo terrible por traicionarme y les dije que se lo merecían completamente y que no lo sentía en absoluto por ellos. Me regodeé un poco al respecto y pensé que me lo había ganado, pero un par de amigos me dijeron que eso fue completamente innecesario. Soy un hombre de 17 años y en un par de semanas se supone que debo comenzar la universidad. Había solicitado ingresar a varias escuelas de negocios fuera de nuestro estado porque quería alejarme de mis padres tanto como fuera posible y no pensé que ellos me extrañarían tampoco. Tenía razón en eso, pero aún así terminaron yendo a mis espaldas para retirar mi solicitud de la universidad de mi elección, lo cual descubrí recientemente, y todo fue por culpa de mi hermano, ya que es un celoso e inseguro que no soporta verme feliz o triunfando. Él ha estado reprobando en la escuela durante los últimos años y, no importa cuánto lo intente, siempre fracasa en algo. Sé cuál es su problema, está más interesado en cómo lo perciben las personas y los chicos cool que en sus estudios, y por alguna razón mis padres no parecen darse cuenta de eso. Literalmente nunca lo he visto estudiar cuando está en casa, y ese es parte del problema. Pero en lugar de intentar hacer algo al respecto, mis padres lo han llevado a un montón de especialistas en los últimos meses para averiguar si tiene algún problema de aprendizaje que le impida hacerlo bien, después de que su consejero escolar les dijo que estaba haciendo terriblemente mal en la escuela y que necesitaban hacer algo al respecto. Le quedan 2 años para graduarse y necesita mejorar sus calificaciones o no será aceptado en ninguna universidad decente y terminará en un colegio comunitario, lo cual fue lo que involucró a mis padres, la idea de que su querido hijo tuviera que ir a un colegio comunitario. Personalmente, no me importaba en absoluto esa situación. Mis padres podían inventar cualquier excusa que quisieran para justificar los fracasos de su hijo favorito, no era asunto mío. Estaba más interesado en mi futuro y en asegurarme de ingresar a una buena escuela de negocios para poder hacerlo bien y alejarme de mi familia. Para asegurarme de eso, también solicité ingresar a Stanford. Todos saben que Stanford es una gran cosa, y esperaba ser aceptado porque mis calificaciones no son tan malas y un par de amigos me dijeron que esperaban que me aceptaran, así que lo intenté. Incluso si no me aceptaban, estaría bien porque al menos lo intenté. Pero no creo que mis padres estuvieran bien con eso porque, aparentemente, unos días después de que envié mi solicitud, enviaron un correo electrónico haciéndose pasar por mí y retiraron mi solicitud sin mi conocimiento, así que ni siquiera tuve una oportunidad. Recientemente, comencé a recibir respuestas de todas las universidades a las que había solicitado y fui aceptado en la mayoría de ellas, lo cual es una buena noticia para mí, ya que cuando llegue el momento, tendré muchas opciones para elegir. Pero me molestaba un poco el hecho de que no había recibido ninguna respuesta de Stanford. Por lo general, aunque sea para rechazar a alguien, al menos envían algo, pero extrañamente no había recibido ninguna palabra, así que comencé a preocuparme. No pude mantener la paciencia por mucho tiempo, ya que mis amigos comenzaron a preguntarme sobre Stanford y no podía decirles que no había escuchado nada de ellos. Cuando intenté verificar, no pude encontrar el estado de mi solicitud en su portal de admisiones y fue entonces cuando comencé a pensar que algo raro estaba pasando. Incluso revisé mi correo electrónico, incluida la sección de spam, y no había nada. Al final, sin más opciones, decidí llamar a la oficina de admisiones para verificar qué estaba pasando porque pensé que debía haber algún error. Más tarde, me llamaron y me dijeron que había retirado mi solicitud por correo electrónico y por eso no se molestaron en contactarme. Al principio me negué a creerlo porque pensé que era imposible, así que les dije que debía haber alguna confusión porque recordaba específicamente haber solicitado, y me dijeron que habían recibido un correo electrónico para retirar mi solicitud días después de que la envié y por eso la cancelaron. No podían hablar conmigo por mucho tiempo porque obviamente tenían trabajo que hacer, así que tuve que pasar todo el día en shock. Seguí tratando de encontrar algo que explicara lo que acababa de suceder, pero no había nada, y al final tuve que aceptar la desagradable realidad de que alguien más me había saboteado. Al principio, mi mente solo pensó en mi hermano porque no podía imaginar a nadie más que estuviera tan celoso de mí como para intentar hacer algo así. Pero su comportamiento no parecía diferente conmigo, seguía siendo arrogante, molesto y realmente irritante. Sabía que si él hubiera hecho algo así, estaría tratando de restregarlo en mi cara, y no lo estaba haciendo, así que tenía mis dudas sobre si realmente era el culpable. Pero unos días después de descubrir lo que había sucedido, decidí confrontarlo porque me estaba volviendo loco no saber la verdad. Cuando entré a su habitación para preguntarle al respecto, él solo se veía realmente confundido y pensé que era genuino,
pero no confío en él en absoluto, así que decidí interrogarlo más. Y él se molestó y comenzó a gritarme diciendo que ni siquiera sabía cómo acceder a mi correo electrónico y que si lo hubiera sabido, probablemente habría retirado mi solicitud de todas las universidades a las que había aplicado para que no tuviera ninguna opción tampoco y no pudiera andar por la casa, celebrando constantemente todos los correos electrónicos de aceptación. Eso me molestó, especialmente porque ya estaba realmente enojado con lo que había pasado, así que comencé a gritarle y pronto estábamos peleando, y me refiero a una pelea física. Tan pronto como nuestros padres escucharon los gritos, vinieron a su habitación para separarnos, pero no sé qué me había pasado, comencé a actuar completamente psicótico. Tal vez fue el hecho de que alguien me había saboteado a propósito porque cosas como estas no suceden por sí solas, y me sentía muy frustrado y supongo que estaba tratando de desquitarme con él. Mis padres estaban tratando muy duro de detenerme de golpearlo, pero estaba siendo totalmente agresivo y finalmente mi papá tuvo que sujetarme. Mi mamá me dijo que habían sido ellos quienes retiraron mi solicitud y no mi hermano. Ahí fue cuando me congelé por completo y dejé de intentar golpear a mi hermano porque fue totalmente inesperado. Me sentí traicionado, herido y sorprendido todo a la vez, y nadie en la habitación sabía qué hacer durante un par de segundos. Todos simplemente nos quedamos ahí en silencio porque yo estaba tratando de pensar en algo que decirles y procesar mis sentimientos, pero no había nada que quisiera decir. Literalmente estaba en shock, y cuando no dije nada, mi mamá comenzó a tratar de explicar lo que había sucedido. Ella ya había empezado a llorar y me dijo que ella y mi papá siempre habían tenido acceso a mi correo electrónico porque antes de tener mi propia laptop, solía hacer todo en la laptop de mi papá. Cuando obtuve la mía, supongo que debería haber cerrado sesión en todos los dispositivos, pero olvidé hacerlo porque en ese momento no parecía importante. Y cuando comencé a solicitar admisión en universidades, fue alrededor del mismo tiempo que el consejero escolar de mi hermano les dijo a mis padres que él necesitaba mejorar sus calificaciones o eventualmente no tendría más opción que ir a un colegio comunitario. La situación era bastante mala porque también me comparó con mi hermano ya que asistíamos a la misma escuela secundaria, y les dijo a nuestros padres que yo quería ir a la escuela de negocios y tenía varias opciones, pero cuando llegara el momento, mi hermano no tendría las mismas opciones. Les aconsejó a mis padres que hicieran que mi hermano hablara conmigo para que pudiera encaminarse académicamente y mejorar, e incluso les sugirió que me pidieran que lo tutoreara. Obviamente, su intención era buena y solo estaba tratando de cuidar a mi hermano ya que no tenía idea de que él y yo teníamos una relación tan terrible, pero mis padres lo tomaron de otra manera y comenzaron a pensar en lo negativo que debía ser para mi hermano saber que yo lo estaba haciendo mucho mejor que él. Comenzaron a pensar que tal vez era la presión de tener que superarme o al menos igualarme lo que lo estaba afectando. Así que estaban bastante preocupados por él, y mi papá sugirió la idea de revisar mi correo electrónico y ver a qué universidades estaba aplicando, ya que nunca había hablado con ellos sobre eso, solo para asegurarse de que esas universidades estuvieran en un nivel normal y alcanzable, y que no hicieran que mi hermano se sintiera aún más inferior a mí. La mayoría de las universidades a las que había aplicado estaban en ese nivel, pero luego notaron que también había aplicado a Stanford y de inmediato se dieron cuenta de que si me aceptaban, probablemente arruinaría la salud mental de mi hermano, ya que siempre terminaría comparándose conmigo, su hermano mayor exitoso que fue a Stanford y obtuvo un título en negocios. Así que pensaron en eso durante un par de días y luego mi mamá sugirió que tal vez podrían retirar la solicitud sin que yo lo supiera, ya que tenían acceso a mi correo electrónico y conocían mi ID de solicitud. Sabían que sería bastante astuto y poco ético, pero pensaron que al menos eso ayudaría a la situación, ya que así mi hermano no tendría que lidiar con la vergüenza de hacer las cosas mal en comparación conmigo. Entonces, debatieron esa idea durante unos días más y finalmente mis padres decidieron que eso sería lo mejor para nuestra familia y retiraron mi solicitud. Como aún estaba en la etapa de solicitud, solo hicieron un seguimiento electrónico enviando un correo de confirmación para asegurarse de que realmente quisiera retirar mi solicitud, y mis padres lo hicieron todo en mi nombre. Se aseguraron de no dejar rastro eliminando todos esos correos electrónicos y tuvieron suerte de que no revisé el portal de solicitud, ya que asumí que cualquier comunicación posterior se realizaría por correo electrónico, como suele hacerse, y además, estaba ocupado con mis exámenes finales y otras cosas. También había solicitado admisión en otras universidades y no estaba lo suficientemente confiado como para asumir que me aceptarían en Stanford tan fácilmente, así que había estado aplicando a otras universidades también, y esas solicitudes también tomaban tiempo, así que había estado bastante abrumado en los últimos meses. Desafortunadamente, no revisé el portal cuando debería haberlo hecho porque entonces podría haber descubierto que había sido saboteado por mis propios padres.
Ahora era demasiado tarde para hacer algo al respecto, aparte de pensar en lo despiadadas que son estas personas. Después de que mi mamá me contó todo, ella y mi papá intentaron acercarse a mí para consolarme e incluso mi hermano parecía sorprendido. Intentaron hablar conmigo y decirme que lo sentían mucho por todo, pero que en ese momento estaban demasiado preocupados por mi hermano y no habían pensado en las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y aunque ahora que sabía todo, lo lamentaban, seguían creyendo que si hubiera ingresado en Stanford, habría sido terrible para la salud mental de mi hermano. Pero no estaba interesado en sus disculpas, ya había escuchado suficiente, así que los aparté y regresé a mi habitación. Luego me encerré y comencé a empacar porque no podía pasar ni un minuto más en esa casa con ellos. Mis padres siguieron tratando de hacer que saliera de mi habitación, pero no iba a hacer nada de eso, y una vez que terminé de empacar todas las cosas que podía llevar, llamé un taxi y los ignoré mientras trataban de hablar conmigo mientras me dirigía fuera de la casa y me subía al taxi para dirigirme a casa de mis abuelos. Los padres de mi papá viven más cerca, mientras que mis abuelos maternos viven un poco más lejos, así que decidí ir a casa de mis abuelos paternos. Tan pronto como llegué allí, les conté todo y les dije que no quería regresar a casa. Ellos siempre habían sabido que las cosas no eran tan buenas en casa para mí, ya que mis padres siempre parecían preferir a mi hermano sobre mí, pero esto era extremo y mi abuelo se enfureció cuando le conté lo que había sucedido. Mi abuela intentó consolarme porque, siempre que estaba en su casa, finalmente me permitía llorar y, mientras lloraba, mi abuelo estaba gritando a mis padres en la otra habitación. Podía decir que, incluso por teléfono, estaban tratando de defender su decisión, pero mi abuelo no estaba dispuesto a aceptarlo y realmente les dejó en claro su punto de vista. Un par de minutos después de eso, lo escuché hablando con alguien más por teléfono, pero esta vez hablaba de manera mucho más civil y normal y estaba explicando la situación. Cuando finalmente regresó a la sala de estar, también se unió a mi abuela y se sentó a mi lado para consolarme, pero ya había recuperado la compostura y no estaba llorando más. Entonces mi abuelo me dijo que mis otros abuelos llegarían al día siguiente y que luego todos decidirían lo que iba a suceder. También me tranquilizó y me dijo que no tenía que preocuparme porque él se encargaría de todo. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero estaba demasiado cansado para cuestionar nada, así que lo dejé pasar. Al día siguiente, mis otros abuelos también llegaron y todos estábamos en el mismo lugar. Una vez que estuvieron allí, también me consolaron y me dijeron que harían todo lo posible para arreglar la situación por mí. Obviamente, sería imposible para ellos hacerme ingresar a Stanford ahora, pero me dijeron que cubrirían todos mis gastos de matrícula universitaria y otros gastos de vida. Eso fue un gran alivio porque la universidad es bastante cara y mis padres me habían dicho desde el principio que tendría que trabajar durante la universidad o obtener un préstamo estudiantil. Yo había decidido que iba a solicitar un préstamo con un poco de ayuda de mis padres y tal vez trabajar en mi tiempo libre para poder pagar eventualmente. Se había dejado muy claro tanto a mí como a mi hermano que mis padres no iban a pagar para que fuéramos a la universidad, y supongo que eso fue lo único justo que habían hecho en toda su vida porque, por mucho que amaran a mi hermano, tampoco iban a pagar por él. Pero, juzgando por sus calificaciones, no creo que tengan que preocuparse por eso, ya que es posible que ni siquiera termine en la universidad de todos modos. Mis abuelos me dijeron que cubrirían todo y estaba encantado, pero había más por venir. Aparentemente, habían discutido todo esto un poco más mientras yo dormía la noche anterior y decidieron que lo que mis padres habían hecho era tan inaceptable y extremo que ya no querían mantener contacto con ellos. Entonces, mis abuelos iban a hablar con sus respectivos abogados y me nombrarían como el único heredero de su herencia. Eso me sorprendió porque realmente no lo había visto venir. Ni siquiera sabía qué decirles ni cómo agradecerles, pero aún así lo intenté y me dijeron que no tenía que hacerlo porque, después de todo lo que he pasado en mi vida, ellos son los que deberían disculparse conmigo por no haber criado mejores hijos que fueran buenos padres para mí. Aunque estaba de mejor humor, mis abuelos parecían un poco molestos y podía notar que estaban realmente decepcionados con mis padres, probablemente más que yo, pero aún así les agradecí tanto como pude porque esto era algo muy importante para mí. Intenté actuar alegre a su alrededor y eso también pareció hacerlo sentir mejor. Todo esto sucedió hace unos 3 días y he estado viviendo con mis abuelos desde entonces. Mis padres intentaron detenerme mientras me iba, pero después de que me fui, no intentaron contactarme. Mis otros abuelos también están aquí y todos estamos viviendo juntos por un tiempo, pero los padres de mi mamá se irán a fines de esta semana. Solo estaban aquí para asegurarse de que estaba bien, y ahora que saben que estoy bien, volverán a casa. Anoche, la familia de mis padres me contactó,
pero no fue para disculparse, sino para comenzar a culparme por ser un soplón, ya que aparentemente un par de horas antes de que me llamaran, mis abuelos se habían comunicado colectivamente con ellos y les dijeron que estaban muy decepcionados con su comportamiento y que ya no querían tener nada que ver con ellos. También les dijeron a mis padres que iban a eliminarlos de sus respectivos testamentos y que ya habían hablado con su abogado, por lo que comenzarían el proceso muy pronto y yo iba a heredar solo porque lo merecía mucho más que ellos. Mis padres estaban actuando como si estuvieran arrepentidos por lo que habían hecho hasta hace un par de días cuando descubrí la verdad, pero anoche sus verdaderos colores empezaron a mostrarse. Comenzaron a ser viciosos y muy desagradables, y me dijeron que necesitaba hablar con mis abuelos y arreglar lo que había hecho porque no había forma de que me permitieran quedarme con toda la herencia. Fue entonces cuando comencé a regodearme. Les dije que se merecían totalmente esto y que se lo habían buscado, así que estaba muy contento de que mis abuelos hubieran tomado la decisión de apartarlos no solo de sus vidas, sino también de su herencia. Les dije que mis abuelos también iban a pagar por mi universidad y que podían seguir mimando a mi hermano, pero era muy poco probable que él terminara en buenos lugares, así que sus fondos de jubilación quedarían intactos, ya que no tendrían que preocuparse de que él se fuera a la universidad. Luego les dije que no necesitaban estar molestos porque, si necesitaban ayuda en su vejez, estaría más que dispuesto a ponerlos en contacto con organizaciones benéficas dispuestas a ayudar a los indigentes, ya que estaba seguro de que todo su propio dinero iría a mantener a mi hermano por el resto de su vida, y no es como si tuvieran una herencia en la que contar ahora, así que más les valía comenzar a ahorrar o esperar a que los pusiera en contacto con organizaciones benéficas. Supongo que esa fue la última gota para ellos porque después de eso comenzaron a gritarme incoherentemente y ni siquiera podía entender lo que decían, ya que solo estaban maldiciéndome, así que colgué y los bloqueé, y fue muy satisfactorio para mí. Pero luego cometí el error de contarle a algunos de mis amigos sobre esto porque pensé que estarían de mi lado porque sabían todo, pero en lugar de eso, me dijeron que no había razón para que dijera todo eso y que podría haber aceptado mi victoria y seguir adelante con dignidad. Terminé discutiendo con ellos y ahora me siento un poco mal por eso. No creo que mis abuelos sepan nada de esto todavía porque no han dicho nada, pero tengo miedo de hablarlo con ellos porque no quiero que piensen que estaba siendo arrogante. Estoy confundido sobre qué hacer o sentir ahora. Edith. No tengo una buena relación con mi hermano, nunca la he tenido y nunca la tendré. Sé con certeza que mis padres son los responsables de siempre haber sido parciales con él y de tratarlo de manera diferente, pero él no es menos imbécil. Es un completo van nave y un poco matón en la escuela, lo cual es bastante embarazoso para mí. Nunca ha sido amable conmigo desde que éramos niños, y por eso tengo mala sangre con él, así como con mis padres. Ahora, sobre por qué mis abuelos nunca se molestaron en rescatarme de mis padres y hacerme vivir con ellos en su lugar, es porque no había nada de lo que rescatarme. No podían hacer nada legalmente sobre cómo me trataban mis padres porque no es como si me estuvieran descuidando o aislando, y en ocasiones incluso eran amables conmigo. Pero solo teníamos una relación muy complicada y tensa. En casos como el mío, los niños solo tienen que hacer las paces con la situación porque no hay mucho más que se pueda hacer. Así que, para todos los que decían que mis abuelos deberían haber luchado por mi custodia cuando era más joven y haberme criado ellos mismos, no creo que eso hubiera sido posible, ya que ningún tribunal entretendría algo como esto y no creo que mis padres hubieran querido renunciar a mi custodia tampoco, porque sería una mala imagen para ellos. Así que, si no querían renunciar a ella, no había forma de que mis abuelos pudieran hacer algo. Yo mismo no pensé en mudarme hasta hace poco, cuando las cosas se volvieron demasiado malas para seguir viviendo con mis padres, porque simplemente había aceptado mi destino y estaba esperando que comenzara la universidad para poder mudarme. Espero que esto explique todo lo relacionado con por qué he estado tan en contra de mi hermano todo este tiempo y por qué no me mudé hasta hace poco, ya que muchas personas tenían muchas preguntas sobre esto. Actualización 1. Hola, después de pensarlo mucho y revisar los comentarios, he decidido que no le debo ninguna explicación a mis amigos. La mayoría de ellos provienen de hogares realmente buenos, donde han sido tratados bien, por lo que no tienen idea de lo que he pasado en mi vida. Si quiero regodearme por algo, lo haré. Me he ganado esto para mí mismo al soportar a mis padres toda mi vida y no me importa lo que piensen al respecto. Además, olvidan que ni siquiera fui yo quien llamó a mis padres, ellos fueron los que lo hicieron. Solo les respondí en el mismo tono en el que me hablaban. No está mal y me niego a disculparme por eso. Hoy incluso hablé con mis abuelos sobre esto y me dijeron que debería haber ignorado esa llamada telefónica y haberlos bloqueado, pero no parecieron molestarse por el hecho de que fui tan grosero con mis padres. Después de todo,
Se lo ganaron gracias a su comportamiento. Han pasado 3 días desde la llamada telefónica y no he recibido ningún otro mensaje de ellos, así que espero que no me contacten más. Los abuelos de mi mamá se fueron a casa hoy y me dio un poco de tristeza verlos irse porque no los veo tan a menudo, pero me dijeron que volverían pronto y que los 4 irían conmigo a dejarme en la universidad cuando finalmente comience, así que eso es agradable y no puedo esperar. Actualización 2. Hola, hace 2 días publiqué mi última actualización y creo que hablé demasiado pronto sobre que mis padres me dejaran en paz. Hoy se presentaron en mi casa, probablemente porque no estaban dispuestos a renunciar a la herencia tan fácilmente, pero son tan estúpidos que ni siquiera se dan cuenta de que no pueden irrumpir y exigir cosas así, especialmente después de lo que han hecho. Deberían haberse mostrado arrepentidos y actuar como si lo sintieran por lo que habían hecho, incluso si no lo sentían realmente, pero en cambio tenían una actitud terrible y comenzaron a pelear con mis abuelos tan pronto como llegaron a la puerta. Cuando me vieron al fondo diciéndoles a mis abuelos que simplemente cerraran la puerta y dejaran esto pasar, mi mamá me llamó una grosería directamente y luego me dijo que era un mocoso egoísta por delatarlos, especialmente por algo como esto. Luego continuó diciendo que ni siquiera era como si fuera lo suficientemente bueno para realmente calificar para Stanford, así que necesitaba dejar de actuar como la víctima. Me enfurecí cuando dijo eso porque todavía era un tema delicado para mí. No quería interactuar con ellos, pero terminé gritándole y le dije que podría haber ingresado si ella y mi papá realmente me hubieran permitido esa oportunidad, pero gracias a sus inseguridades, ni siquiera tuve esa oportunidad. Cuando mis abuelos se dieron cuenta de que me estaba agitando, cerraron la puerta y les dijeron a mis padres que se fueran o llamarían a la policía, pero mis padres aún permanecieron afuera y continuaron gritando sobre lo injusto que era todo esto. Mi papá especialmente siguió intentando hablar con sus padres e incluso intentó echarme la culpa, diciendo que sabían con certeza que si alguna vez ingresaba a Stanford, nunca dejaría de hablar de ello, y eso habría afectado negativamente la salud mental de mi hermano, por lo que solo estaban tratando de cuidar de su familia y mantener todo equilibrado, como si esa fuera una razón válida para hacer lo que hicieron. Después de un rato, mi abuelo se enojó mucho y encendió los aspersores, y solo entonces mis padres finalmente se fueron. Mi abuelo me aseguró que después de esto, si mis padres intentaban volver a aparecer, definitivamente llamaría a la policía y dejaría que ellos se encargaran del asunto, así que no necesito preocuparme más. Me siento un poco mejor porque al menos lo saqué de mi sistema, aunque podría haber evitado cualquier interacción con ellos, pero ya está hecho, así que está bien. Actualización 3. Hola a todos, han pasado un par de meses desde la última vez que tuve alguna interacción con mis padres y recuerdo que mi abuelo me dijo que intentaron presentarse una vez más para discutir con mis abuelos, pero esa vez realmente llamó a la policía y los hicieron salir. No estaba en casa en ese momento, estaba fuera con un par de amigos, no los que me criticaron, ya no estoy en contacto con ellos y estoy bien con eso. Me doy cuenta de que la vida se vuelve mucho mejor y más fácil cuando cortas el contacto con las personas con las que no quieres estar en contacto y las que no se preocupan por ti ni por tu bienestar. Solo estoy en contacto con un puñado de amigos en este momento y, por supuesto, con mis abuelos. La mayoría de la familia extendida ya no habla con mis padres, ya que saben que tuvimos una pelea y, aunque la mayoría de las personas ni siquiera saben lo que realmente sucedió, saben que no quieren estar del lado en el que están mis padres. Comencé la universidad hace 3 semanas y ha sido genial. He hecho muchos amigos nuevos y las clases son interesantes. Sé que va a ser mucho trabajo, pero estoy dispuesto a esforzarme y mejorar mi futuro, especialmente para que eventualmente pueda hacer algo por mis abuelos porque la forma en que han cuidado de mí es encomiable. En este momento las cosas van bien y, aunque no estoy en Stanford, estoy en una universidad bastante buena y eso está bien porque sé que voy a aprovechar al máximo mi situación.